la segunda lección del método de estudios bíblicos, que necesitamos que ustedes estén poniendo mucha atención en el seguimiento que estamos llevando en esta serie de estudios. Primero, la Biblia como tal es el libro más traducido en casi la mayoría de los idiomas en el planeta. La Biblia también es el libro más vendido, la Biblia también es el libro más leído y por desgracia también la Biblia es el libro más atacado. Es el único libro en el cual la gente que odia la religión, odia la iglesia, odia a los cristianos, ha basado y ha tenido por generaciones este libro como objetivo para desacreditar todo lo que tiene que referirse en cuanto a Dios. Esas cualidades de la Biblia, esas particularidades de la Biblia, nos obligan a tener un seguimiento como cristianos en conocer bien ese libro. Algunas partes que podemos sacar son que tanto la Biblia, o los dos polos opuestos, la Biblia se convierte en el libro más antiguo, pero a la vez es el libro más reciente, más vigente. La Biblia también contiene muchas acusaciones muy severas, pero a la vez tiene ofertas muy amables para la gente que lo puede leer. Los juicios que podemos leer en la Biblia son los más espantosos que podemos argumentar o sacar, pero también son o contiene al mismo tiempo las promesas más inspiradoras. Entonces, como parte de esas cualidades de la Biblia, ustedes y yo como cristianos, como maestros de escuela dominical en el Shaddai, tenemos en estos estudios un solo objetivo, que es el objetivo muy simple: el estudio de la Biblia. Tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla, tenemos que saberla y tenemos que manejar la Biblia a la perfección, como repito, como maestros de Biblia en la iglesia en la cual estamos sirviendo. Para esto voy a explicarles rápido dos puntos que nos van a ayudar a entender mejor la Biblia, a estudiar mejor la Biblia, a comprender mejor la Biblia. Entonces tomen nota, háganlo adecuadamente y espero darme a entender precisamente. Primero, el primer punto que vamos a revisar es ¿por qué estudiar la Biblia? Y en ese vamos a seccionarlo en dos partes. En primer lugar, dice el libro de Hechos 17:11 en la traducción lenguaje actual. En este versículo describe a los cristianos de Berea y dice el versículo así: todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que se les enseñaba era cierto. Entonces, el primer punto de por qué estudiar la Biblia es porque debemos cerciorarnos que todo lo que se nos enseña es cierto. Está aquí en la Biblia con los cristianos de Berea, y específicamente para ustedes y para mí como maestros de escuela dominical, más allá de cerciorarnos de que todo lo que se nos enseñe sea cierto, el principal objetivo aquí, el primero, es que todo lo que tú enseñes debe ser cierto. De pronto nos encontramos que cambiamos historias, cambiamos personajes, cambiamos puntos finos de la Biblia por no conocerlo, por no leerla. El primer punto del por qué estudiar la Biblia es porque la iglesia está llena de herejías, la iglesia está llena de cosas que creemos, que predicamos, que enseñamos, porque así lo interpretamos o porque así pensamos que lo leímos, y cuando realmente vamos a la Biblia no lo dice como tal. Entonces, uno de los objetivos que estamos persiguiendo en toda esta reestructuración y en todo lo que queremos que ustedes aprendan es eso, que podamos enseñar tal cual lo dice la Biblia. Las interpretaciones vendrán después, tendremos otros estudios para saber lo que realmente dice de acuerdo a la teología, de acuerdo a cierto comentario, pero lo que más nos importa al principio reestructurar es eso, que podamos, como dice el texto, todo lo que enseñes debe ser cierto y de acuerdo a que la Biblia dice como tal. Entonces, como maestros, ese es nuestro primer objetivo que estamos buscando del por qué estudiar la Biblia. Segundo, ¿por qué estudiar la Biblia? Dice Juan 5:39 en la versión Nueva Traducción Viviente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Entonces, ustedes y yo como maestros, el segundo punto por el cual tenemos que estudiar la Biblia es porque el centro de todo lo que debemos enseñar es Jesús. Y más allá de que sea Jesús el centro de como tal, muchas religiones, organizaciones enseñan a Jesús como el centro, pero no como el plan de salvación. Entonces, para tener completo este segundo punto, dice Juan, las Escrituras me señalan a mí. Entonces, todo lo que tú enseñes
debe ser el centro Cristo y el plan de salvación. Independientemente del tema que toques, independientemente de lo que vayas a enseñar o de la forma en que lo vayas a enseñar y el método que vayas a ocupar, el centro debe ser Cristo y el plan de salvación explicado para que la gente que te esté escuchando en esa lección entienda que Jesús tiene un propósito para ellos. Entonces, resumiendo, el primer punto del por qué estudiar la Biblia es: uno, porque todo lo que enseñas debe ser cierto, correctamente extraído de la Biblia, y dos, todo lo que enseñes, el centro debe ser Jesús y el plan de salvación que tiene para todos aquellos que lo escuchan. El segundo punto, una vez que determinamos por qué estudiar la Biblia, es las actitudes que debemos tener al estudiar la Biblia. No solo basta con leerla, con hacerlo porque les vamos a hacer un examen, porque vamos a tener alguna otra situación de evaluación para con ello. Las actitudes son lo que nos enfrenta a la Biblia y lo que nos produce frutos al leerla, porque todo el mundo la puede leer, la forma en cómo la leemos y los objetivos de leerla nos determinan lo que vamos a sacar de ella. Entonces, actitudes al estudiar la Biblia. El primero, al leerla debemos tener determinación. Esto quiere decir que el estudio de la Biblia debe ser bajo un sentido de profunda necesidad. Si tú y yo no entendemos que necesitamos estudiar la Biblia, no funciona. No funciona que me presionen, no funciona que me digan que tengo que, no funciona que me obliguen a realizarlo. Mientras yo no entienda que necesito yo, fuera de los métodos que sean, estudiar la Biblia, no va a funcionar. Entonces ese es el primer punto, la determinación. El que tengamos una urgente necesidad como tal de leer la Biblia, una necesidad personal, no porque me van a ver si sé o no sé tanto de la Biblia, simple y sencillamente porque yo necesito aprender más. Entonces esa determinación de leer, estudiar la Biblia es lo que va a determinar, uno, el crecimiento espiritual, y por consiguiente mi necesidad de leer la Biblia es porque debo mejorar mi enseñanza. No sé el nivel que tengamos hoy de enseñanza, el tuyo o el mío, puede ser bajo, puede ser alto, no importa, siempre necesitamos mejorarlo. Entonces la determinación, esa debe ser: ¿por qué determino leer la Biblia? Porque necesito, como maestro de escuela dominical, como maestro de Biblia, necesito mejorar mi enseñanza. ¿Y cómo la voy a mejorar? Leyendo. ¿Y cómo tengo que leerla? Con determinación, porque si no, no funciona. El segundo punto, actitudes al estudiar la Biblia, es tener reverencia para con lo que estoy leyendo. Tenemos, como maestro de escuela dominical, enseñar Biblia, tenemos que enseñar Biblia. Y tenemos en el fundamento que vamos a enseñar un libro, la Biblia, que la reverencia es en estas tres vertientes. Uno, reverencia por lo que la Biblia es en sí. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, lo que Dios quiso darle al hombre, dejarle escrito al hombre, y por eso debemos de ver la Biblia como tal. Esa es reverencia. Segundo, por el autor de la Biblia, es decir, sabemos quién escribió la Biblia, quién inspiró la Biblia, y eso nos debe de llevar a una reverencia impresionante por estudiarla con mucha atención. Y tercero, por el maestro que nos enseña a estudiar la Biblia, que es el Espíritu Santo. Jesús lo dijo ahí: Dios, el Espíritu lo voy a dejar aquí en la tierra para que les ayude, les recuerde todas las cosas y lo haga. Entonces, esas tres cosas nos deberían llevar a tener la Biblia, a leer la Biblia con una profunda reverencia en relación a lo que podemos extraer, principalmente por el último punto, el Maestro que nos revela las cosas, el Espíritu Santo. Mucha gente la puede leer, pero nunca llegar a tener revelación. Y entre más reverencia mostremos a leer la Biblia, al escudriñarla, el Espíritu Santo va a darnos revelación. Tercer punto, actitudes al estudiar la Biblia. Perspicacia. Lo explico de la siguiente manera. Hay algunos libros, pongo solamente dos ejemplos. Por ejemplo, al leer Crónicas, pensamos de pronto que estamos perdiendo el tiempo con una lista interminable de genealogías, y que fulano hijo de sutano, y que engendraron y nos da la lista de todas las genealogías por tribus y por pueblos, y a veces llegamos a pensar que eso, ¿qué tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual? Otro libro complicado es cuando a veces nos parece cansado leer
las instrucciones tediosas que nos vienen en el libro de Levítico sobre la construcción del tabernáculo, sobre todo los rituales del Antiguo Testamento. Y cuando lo estamos leyendo parece que no hay mucho sentido en lo que estamos entendiendo, pero cuando hablamos de leer con perspicacia la Biblia es porque podemos descubrir dentro de todo lo que estamos leyendo, regresando al primer ejemplo de lo de Crónicas, dentro de la descripción del mobiliario del tabernáculo, sobre todo los rituales del Antiguo Testamento, y cuando lo estamos leyendo parece que no hay mucho sentido en lo que estamos entendiendo, pero cuando hablamos de leer con perspicacia la Biblia es porque podemos descubrir dentro de todo lo que estamos leyendo, regresando al primer ejemplo de lo de Crónicas, dentro de la descripción del mobiliario del tabernáculo, dentro del ritual de los sacrificios, dentro de las vestimentas de los sacerdotes, al estudiar con perspicacia podemos encontrar que todo eso marcan los tipos de Cristo, nos están revelando a Jesús, los colores, el tipo de tela que se usó, las pieles que se usaron. Entonces eso nos lleva a entender que todo está ahí por un motivo. El segundo ejemplo que puse se encuentran en el libro de Levítico, en todas las genealogías y crónicas tú pudieras revisar cómo al dar las familias podemos encontrar dentro de ellos datos que nos podemos tener como base para encontrar un estudio bastante edificante dentro de todas las generaciones para que puedan llevarse en ese seguimiento. Entonces, partes de la Biblia, como dije, Crónicas y Levítico, que parecieran que no, a veces hasta pensamos que por qué las pusieron si no, ya ni lo seguimos, ni nos interesa saber de qué familia vienen o qué hicieron, pero al leer la Escritura y al conocerla, podemos encontrar y extraer cosas bastante importantes en relación a ello. Y el último punto de la actitud al estudiar la Biblia es perseverancia. Todo lo que estamos intentando realizar, estas modificaciones y estos estudios en línea y los presenciales que vamos a realizar, pueden llegar a desesperarnos porque pensamos que no vamos a dar el ancho, algunas calificaciones, algunas cosas no nos van a salir como planeábamos, como pensábamos, pero ese es el último punto que tenemos que tener como actitud. Quien seriamente ambiciona llegar a conocer las Escrituras tendrá que entender que para llegar a entenderlas tenemos que invertir meses, tenemos que llegar a invertir años. Hoy, el que tú me digas, o la que tú me digas que tú puedes visualizar como alguien que conoce bien la Biblia, tendrías que preguntarle y tiene detrás de lo que hoy sabe, lo que hoy conoce, lo que hoy maneja, meses y años invertidos en estar leyendo, y si te pudiera platicar, esa gente, las primeras veces que tomó una Biblia, a todos nos pasó, no le entendíamos, decíamos cosas medias fuera de onda, pero la perseverancia en cuanto a leer y la dirección del Espíritu Santo van terminando al final de acomodar y amoldar las cosas. Entonces, conocer la Biblia indica y requiere mucha perseverancia. Recapitulando rápido, el segundo punto fue actitudes al estudiar la Biblia, y tenemos que tener determinación, reverencia, perspicacia y perseverancia. Con estos dos puntos que acabo de explicar, que son en este segundo estudio de la Biblia, que son, el primero fue por qué estudiar la Biblia y el segundo actitudes al estudiar la Biblia, podemos tener un panorama mejor, y si lo seguimos como tal, poco a poco el Espíritu va a ir haciéndonos entender su palabra, la revelación. Tenemos un canto que dice: yo te pido, Padre de amor, sabiduría y revelación. La sabiduría del Espíritu, la revelación también, pero la revelación viene a través de en cuanto vayamos leyendo. No puedes tener revelación si no lees. A medida que vayas leyendo, vas a tener revelación. Algo que puedo decir muy en forma particular: hace muchos años, cuando yo me trababa con la Biblia, alguien oró por mí y me dijo: nada más lee y recibirás revelación. Y yo les aseguro, funciona. Entre más leas, mayor revelación tienes. Ojalá haya quedado entendido esta segunda lección. Finalmente, quiero dejarles la actividad que tenemos que realizar de esta lección. Si el objetivo principal y el propósito es estudiar la Biblia, vamos a empezar con algo simple. Su actividad o tarea de estos 15 días que vamos a tener de
de lapso antes de presentar la segunda evaluación específicamente de esto, es el que si vamos a estudiar la Biblia tenemos que empezar por conocer su estructura. Entonces, para la próxima evaluación presencial necesitamos que ustedes en una hoja nos entreguen de manera personal cómo está estructurada la Biblia. El ejemplo es simple: la Biblia está primero dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Cada testamento tiene unas subdivisiones en las cuales se acomodan cada uno de los libros de ella. El Nuevo Testamento también tiene unas subdivisiones en las cuales van implícitos todos los libros de la Biblia. Entonces necesitamos que eso lo presenten en una hoja, cualesquiera que este sea el formato, y no sé, a mano, en computadora, como ustedes decidan hacerlo, pero que nos digan exactamente la estructura de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, las subdivisiones y dónde van a acomodar cada uno de los libros. Nos los presenta, porque eso es lo primero que tenemos que saber: cómo está estructurada el objeto de nuestro estudio, cómo está estructurada el fundamento en el cual basamos todo lo que vamos a enseñar, que es la Biblia. Y eso que ustedes como maestros tenemos o tienen que conocerlo.